7:19 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a la señora ministra de Trabajo, doctora Ivonne Núñez. Hay algunos temas de interés que tenemos en agenda: tema laboral, tema de fusiones de secretarías de Estado, tema de salarios, los temas que ha puesto en análisis, temas quizás que en el pasado no se abordaron con responsabilidad, como el tema de la permanencia de los dirigentes sindicales. Ahora, con el acuerdo 89, simplemente no pueden venir haciendo lo que han querido, sino son trabajadores activos para ejercer una dirigencia sindical. Vamos a hablar de estos temas porque precisamente en las próximas horas se va a elegir a los nuevos delegados, tanto del sector empleador cuanto trabajador, al Consejo Nacional de Salarios, un escenario importante precisamente para debatir no solo los salarios, sino la política laboral. Pero antes, en coyuntura, quisiera preguntarle a la señora ministra, antes de ir a estos temas, el gobierno ha cambiado de sede. Tanto la presidencia de la República cuanto la vicepresidencia, por disposición del presidente, va a la Tacunga, desde donde va a funcionar como sede temporal. Igual la vicepresidencia desde Otavalo. ¿Qué implicaciones tiene el cambiar de sede? Por un lado, a raíz de la resolución del Ejecutivo, tan importante los decretos 125 y 126, que determina la eliminación, por un lado, de del diésel, del subsidio, y a la par la compensación, lo que hemos dicho, a la par la compensación inmediata, tanto para los transportistas cuanto para los campesinos, los vinculados, los que de alguna manera directamente pudiera incidir el precio del diésel. Por favor, si nos explique este tema de coyuntura, señora ministra. Buen día. Muy buenos días, muchas gracias por esta cordial invitación. Saludos a todos quienes nos ven en esta mañana a través de las plataformas digitales y también a quienes nos escuchan. Bueno, el tema relacionado primero al cambio de sede, tanto de la presidencia como de la vicepresidencia de la República, es parte de la política implementada por el presidente Daniel Noboa, que consiste entre sus principales ejes atender de manera directa a los ciudadanos. Esta política de acercamiento y de trabajo en los lugares donde la ciudadanía requiere ser escuchada no es nueva. Nosotros, los ministros de Estado, trabajamos en lo que se conoce comúnmente como trabajo en territorio, de tal manera que esto nos permite escuchar, poder entender cuáles son las necesidades y buscar soluciones en conjunto, en unidad de acciones. El Ministerio del Trabajo, por ejemplo, tiene programado, porque se ha venido elaborando en el tema de ruta de la empleabilidad para el día jueves, ruta de la empleabilidad en el cantón Pujilí, que es uno de los cantones de la provincia de Cotopaxi. Hemos trabajado con 15 empresarios a fin de poder firmar o suscribir los convenios de empleabilidad. También una feria de emprendedores. Y aquí es importante establecer lo siguiente: nosotros tenemos ya en este momento a nivel del Ministerio del Trabajo un eje directo con los emprendedores a fin de que se capaciten al interior del Ministerio del Trabajo y puedan tener ellos los respectivos certificados, para que a su vez otro espacio laboral que les permita tener ingresos económicos sean los cursos de capacitación que ellos impartan con los respectivos certificados avalados por el Ministerio del Trabajo. Con la señora vicepresidenta, la participación de ella y todo el conjunto de ministros del área social en Otavalo tampoco es nueva. Con la señora vicepresidenta de la República trabajamos en varios ejes. Uno de estos ejes es la comisión que se ha conformado por disposición del señor presidente, que tiene atención prioritaria a niños, niñas y adolescentes,
que es conocido por el país en muchísimos casos de manera muy lamentable, sobre todo con los adolescentes, han sido cooptados por el crimen organizado, de tal manera que tenemos trabajos permanentes, trabajos articulados y muy bien estructurados con las máximas autoridades que dirigen el Estado. En relación al tema de las fusiones, nosotros estamos ya trabajando con la elaboración de los nuevos estatutos, tal como lo determinó el presidente de la República mediante decreto ejecutivo número 115. ¿Cuál va a ser la función del Ministerio del Trabajo? En razón de que todo ministerio tiene un estatuto y un manual de puesto. Este estatuto requiere reformas, porque en el momento en que absorbe o fusiona a los otros ministerios, la determinación de los cargos de quienes van a ser fusionados, en este caso de los ministerios, debe estar contemplado en este nuevo estatuto. Nosotros estamos colaborando desde hace más de 4 semanas en las reformas de estos importantes estatutos. Los primeros ministros con los que hemos venido trabajando son el ministro de Agricultura, el ministro de la Producción y el ministro de Turismo, y así lo vamos a seguir haciendo con el resto de ministros y de secretarías que por disposición del presidente deben ser fusionados. Señora ministra, vamos a profundizar en esos temas que usted ha descrito. Solo para pasar del tema que inicialmente por coyuntura le había consultado el cambio de sede del señor presidente y de la señora vicepresidenta, si bien corresponde al ministerio la ejecución, como dice el decreto 126, al igual que el 125, al Ministerio del Transporte, el tema de las compensaciones, ¿cómo ve usted este incremento que ha resuelto? Por cierto, como decíamos esta mañana, ha habido gobiernos que no han querido asumir con valentía el sinceramiento de los precios de los combustibles, a sabiendas de que hay distorsiones. El caso del diésel beneficiaba a quienes sí pueden pagar. Por cierto, insistimos hoy que tiene que haber la compensación inmediata, como hoy se tiene previsto iniciar en el Ministerio del Transporte, la compensación para que esto no termine dando espacio para que se pretenda subir los precios de las tarifas del transporte público. Yo le diría que en esta parte la Presidencia de la República enfoca una mejor y equitativa redistribución de los ingresos que se manejan en el erario nacional. No es posible que ingentes cantidades de dinero vayan sobre todo de acuerdo a lo que dicen los informes de inteligencia y los informes que además son públicos en los procesos judiciales, el diésel, por ser barato en Ecuador, vaya a parar al crimen organizado, que es uno de los elementos que se utilizan en el proceso de la droga. Por tanto, creo que este es el análisis principal que nos ha llevado a tomar una decisión que, como usted lo señala, otros gobiernos tiempo atrás no la asumieron. Sin embargo, el concepto es que estos valores que dejan de ser parte del subsidio, en el caso específico de los transportistas, vaya a tener una mejor redistribución. ¿A quiénes? A quienes lo necesitan. El sector campesino es uno de los sectores que siempre ha sido un sector olvidado y requiere una atención prioritaria, que vaya directamente a pagos, por ejemplo, a través de bonificaciones que se han venido ahora entregando a personas que las requieren. Al sector de los emprendedores se ha entregado bonificaciones a muchos emprendedores del país, que es un espacio laboral de manera directa que asumen los emprendedores. También a créditos directos que entrega lo que antes se llamaba Banco Nacional de Fomento, pues y ahora se llama Ban Ecuador. En definitiva, una redistribución en el área social que permita tener atención a sectores olvidados por largos años. Es decir, este replanteamiento le genera recursos, evidentemente. Ahora, esos recursos tienen que ir dirigidos a estos sectores que más necesitan. Sí, en el caso del Ministerio del Trabajo yo le podría decir que un caso puntual que nosotros siempre tenemos que estar atendiendo es el pago de este bono
de aquellas personas que se acogen a la jubilación en el sector público. El Ministerio del Trabajo el año pasado canceló 244 millones de dólares, y de lo que va del año nosotros ya hemos superado el pago de los 100 millones de dólares, y siempre ha sido una constante buscar el financiamiento para poder cumplir con una obligación legal de aquellas personas que pasaron de la vida activa laboral a la vida pasiva laboral. Hemos incluido en este año, de acuerdo a lo que establece el reglamento de la LOCET, también a los familiares de aquellas personas que, estando en el proceso de jubilación, no alcanzaron a cobrar el bono por bonificación para acceder a la jubilación. Allí nosotros tenemos ya en este momento a 180 personas que nos han entregado la documentación. Entonces, ¿de dónde van a salir los recursos? Es mejor redistribuir un dinero que, por cierto, de acuerdo, insisto, a los informes que se tiene de inteligencia y que son públicos y que constan en los procesos judiciales, además, por muchos operativos que ha realizado las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, también se ha podido determinar la operatividad de mafias en el robo del diésel. Claro, el tema no va solo, señora ministra, como usted ha señalado, el beneficio al crimen organizado, sino también el contrabando, que al haber diferencia con los países vecinos ha sido producto para que el contrabando siga siendo de las suyas en las fronteras. Y los puntos han estado focalizados, el contrabando hacia Perú y el contrabando hacia Colombia, sobre todo hacia Perú, porque el precio del diésel y de la gasolina en Perú es muy alto, supera el galón de la gasolina súper por encima de los $4. Entonces hay que entender por qué se genera justamente este tráfico de estos importantes elementos que se requieren en la economía nacional, sobre todo en el parque automotriz. Ahora, como ministra del Trabajo, ¿no le preocupa? Ha habido voces aisladas todavía de que van a hacer plantones, van a hacer marchas por una decisión que ha asumido el gobierno, que, como digo, si hay compensación, esto surte efecto frente a la eliminación del subsidio. Pero no veo un panorama político que otra vez se quiera ensombrecer la normalidad en el Ecuador. Yo le diría que al presidente Daniel Noboa, en este punto de análisis, le ha tocado enfrentar y también confrontar decisiones que para muchos eran impensables. Una de las principales decisiones dentro de la política de lucha contra la criminalidad y el crimen organizado transnacional fue conseguir la extradición. Creo que aún no dimensionamos el efecto de esta decisión que la consultó el año pasado y que finalmente el Ecuador pudo asistir al primer proceso de extradición. Creo que el análisis aún no tiene la dimensión que significa la valía de haber podido preguntarle al pueblo enfrentando justamente al crimen organizado. Cuando Colombia enfrentó la posibilidad de la extradición, realmente todos vimos un escenario sangriento. Asesinaron a un ex candidato a la presidencia que justamente en ese momento crucial del proceso electoral, Carlos Galán, que era el candidato, él decía que era necesario la extradición. Al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, que también estaba a favor de la extradición, fue asesinado. ¿Y quiénes fueron los autores intelectuales del asesinato de estos dos personajes valientes políticos de Colombia? Fue Pablo Escobar. Entonces creo que nosotros aún no hemos dimensionado el avance que en la lucha contra el crimen organizado ha significado la extradición. En este momento el Ecuador arroja en los datos estadísticos 3 personas que han sido extraditados y se va a enfrentar la 4ª persona, el segundo al mando del crimen organizado después de Fito, del crimen organizado de los choneros. Entonces, esto que le ha tocado enfrentar al presidente no se lo ha dimensionado. Ahora él enfrenta justamente lo relacionado al diésel,
que hace mención evidentemente al subsidio, porque la mayoría, de acuerdo a los datos que se tienen a nivel estadístico, la mayoría de estos beneficios va al crimen organizado. Entonces, es una segunda confrontación que el presidente apunta para derrocar al crimen organizado, que por cierto, no es una batalla sola, no es una batalla que la realiza en solitario, es una batalla que la realiza con los elementos del orden del Ecuador, que es la Policía Nacional y que es las Fuerzas Armadas. Ninguna guerra, como él ha determinado, esta guerra contra el crimen organizado, este conflicto interno, como lo determinó desde febrero del año 2024, no lo va a ganar solo. El Ecuador no va a ganar sola esta guerra. Siempre las guerras, para poder tener un combate efectivo y llegar a la lucha final, se la gana con aliados. Y el presidente de la República y el Estado ecuatoriano, los ecuatorianos, tenemos grandes aliados en este momento. Es decir, en este momento no cabría, si se está luchando contra el crimen transnacional organizado, el narcotráfico, la narcopolítica, no tendría sentido, más allá del derecho que les asiste a los dirigentes y a los trabajadores de hacer plantones, de hacer marchas, siempre y cuando respeten los bienes públicos y privados y no obstruya al resto de ecuatorianos que tienen derecho a la libre movilidad, no tendría sentido en estos momentos ese tipo de acción. Yo creo que hay que entender el contexto nacional y hay que entender que esta compensación del diésel fue mal utilizada para temas de crimen organizado, y hay que entenderlo. Si no entendemos lo que sucede en el Ecuador y lo que venimos arrastrando, todas estas confrontaciones que son muy dolorosas, es doloroso ver a niños que han sido captados por el crimen organizado y los convierten en sicarios, es doloroso ver personas que mueren en estas confrontaciones entre bandas y que son inocentes, lo que se llama las personas que mueren en estas confrontaciones innecesariamente. Entonces, si no se entiende el contexto que vive el Estado ecuatoriano, es simplemente darle la espalda a un país que requiere paz, a los ciudadanos que requieren trabajo, al ciudadano común que requiere laborar diariamente y al ciudadano común que también anhela paz. Por eso se marchó días atrás en la ciudad de Guayaquil, que no fue una marcha común, es una marcha que está dentro del contexto de la lucha diaria que vivimos todos los ecuatorianos para conseguir un país en paz, y que no es la primera vez que un presidente de un país encabeza una marcha por la búsqueda permanente por la paz, y para que en el contexto internacional se entienda y ubicar que el Ecuador también busca la paz, pero busca la paz porque lucha contra el crimen organizado. Lo han hecho presidentes en Colombia, lo han hecho líderes mundiales en Europa, lo hizo el rey de España en agosto del año 2017. Entonces, hay que saber por qué un presidente lidera una gran marcha como la lideró el presidente Daniel Noboa días atrás en la ciudad de Guayaquil, donde estuvieron presentes organizaciones sindicales, organizaciones sociales, organizaciones afro, organizaciones del sector Montubio del Ecuador, organizaciones indígenas, es decir, todo un país unido liderado por el presidente Daniel Noboa en la búsqueda permanente de la paz. Bien, volvamos con los temas, señora ministra Ivonne Núñez. Ya nos mencionó que está colaborando el Ministerio del Trabajo en las fusiones de Secretarías de Estado. Si nos puede poner ejemplos, por ejemplo, el Ministerio de la Producción está absorbiendo al Ministerio de Turismo. ¿Cuál va a ser la representación del Ministerio de Turismo en estas condiciones de fusión? Este es un trabajo que lo tienen que hacer los dos, tanto el ministro de la Producción como el ministro de Turismo. ¿Cómo se va a denominar? ¿A través de qué cargo la función de turismo? Se va a crear un viceministerio, se lo va a hacer a través de una secretaría, se lo va a hacer a través de una dirección. Ese trabajo lo realizan los dos ministros. Cuando ellos ya definan el cargo, las funciones y el trabajo para el área específica del ministerio que es absorbido, reforman el estatuto.
En el momento en que presentan la reforma del estatuto, que tienen ya la reforma, el Ministerio del Trabajo debe aprobarlo para que quede consolidado entonces cuál es la nueva función que va a desempeñar. Y le quiero comentar algo. ¿Por qué el presidente Daniel Noboa en este decreto ejecutivo 115 le dio la potestad al Ministerio del Trabajo y también al Ministerio de Economía y Finanzas? El Ministerio de Economía y Finanzas, en el momento en que el Ministerio del Trabajo tiene consolidado ya el nuevo estatuto, le debe solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas el dictamen económico para el sustento de pago del nuevo cargo, de esta nueva estructura que va a tener el ministerio, tal como usted lo ha señalado en este ejemplo del Ministerio de la Producción. Pero aquí también yo quiero señalar lo siguiente. En este decreto ejecutivo, en el gran análisis que se hace después de la lectura, usted va a encontrar que deroga decretos ejecutivos de expresidentes que conformaron bajo el criterio a viceministerios que tenían que tener a 1,000 personas. Es decir, ningún viceministerio podía ser conformado estructuralmente en los estatutos de los ministerios principales si no tenían bajo su égida o bajo su responsabilidad a 1,000 personas. Por cierto, sin estudio técnico, solamente se hablaba del número, pero sin un desarrollo técnico y jurídico, además de funcionabilidad y con objetivos claros para qué requerían 1,000 personas y en dónde iban a operar las 1,000 personas en el territorio nacional. Eso queda derogado. Lo deroga el presidente Daniel. Es una puerta abierta, ministra, para hacer nombramientos con facilidad, algunos con tinte político, si hay 1,000 personas en este ejemplo. Era lo que se hacía anteriormente. Por eso una de las preguntas que nos hicimos con el presidente de la República, ¿dónde estaba el sustento técnico de la creación de los viceministerios? Entonces, por el número, nunca lo cumplieron. Y tampoco estaba previamente ningún estudio. Entonces ahora, si un ministro de los que van a ser fusionados pasa a ser viceministerio, no tiene que cumplir ya con esa disposición porque ya fue derogada. Si requiere trabajar con 15 personas, con 10 personas, con 20 personas, eso estará en el nuevo estatuto y en el nuevo manual de puestos. Con el debido sustento de las necesidades. Hacia allá enfoca su trabajo el Ministerio del Trabajo. Esa es la responsabilidad nuestra, la funcionabilidad, el objetivo que forma parte de la eficiencia administrativa en el sector público. Bien, vamos con otro tema. Conocemos que en las próximas horas de este lunes se va a elegir a los nuevos representantes tanto del sector de los trabajadores cuanto de los empleadores para integrar un escenario que en gobiernos anteriores casi fue una entelequia, no funcionaba a plenitud y que hoy se ha reactivado su funcionamiento, como es el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, que antes casi se reunía cada fin de año para establecer el salario básico unificado. Ahora ha venido actuando. ¿Cómo se va a proceder con estas designaciones? Con una determinación importante que la hemos resaltado, ministra, cuando usted a través del acuerdo 89 determinó que quienes no son trabajadores plenos no pueden ejercer o reelegirse en una organización sindical. Sí, el acuerdo ministerial es el acuerdo 82 y le quiero comentar algo. En el seno del Consejo Nacional de Empleo y Salarios, yo lo venía señalando. Es necesario que aquí, en el caso de los trabajadores, estén los representantes de los trabajadores, porque yo venía escuchando argumentos que no correspondían a las realidades económicas y laborales. Y la primera pregunta que yo les formulaba es, disculpe, ¿usted sí ha leído el artículo en el Código del Trabajo que señala lo siguiente? Entonces había un silencio rotundo por parte de la persona a quien yo le preguntaba. ¿Por qué aquí ustedes en las designaciones de sus representantes no han incluido a más mujeres? Entonces, en la formulación de las preguntas encontraba vacíos, hasta que finalmente, después del estudio que efectuamos de cómo se conformaba el Consejo Nacional de Empleos y Salarios, me di cuenta que no se cumplía con las disposiciones legales que han existido
previamente para la conformación del Consejo Nacional de Empleo y Salario, específico para el caso de los trabajadores. ¿Por qué no se cumplía? Porque tenían que ser trabajadores activos, los auténticos representantes ante el Consejo Nacional de Empleo y Salario. Entonces ahí encontré la respuesta, que los que acudían al Consejo Nacional de Empleo y Salario, que eran designados de manera directa por el ministro de Trabajo de turno, no eran trabajadores activos. No lo eran. Por eso el acuerdo ministerial 82 señala en el caso específico de los trabajadores. Esto no sucede con el caso de los empleadores, sino en el caso específico de los trabajadores. Ahora deben ser trabajadores activos con el respectivo certificado del Departamento de Talento Humano de la empresa, sea pública o privada, que son obreros activos y que pertenecen a una organización de trabajadores. El Ministerio de Trabajo les solicitó desde hace semanas atrás, de acuerdo a la norma técnica para la conformación de este Consejo Nacional de Empleo y Salarios, que envíen sus candidatos a todas las organizaciones sindicales. Y yo como ministra me he enfocado que participen las organizaciones sindicales que tienen mayor representación de trabajadores, de tal manera que la convocatoria se ha hecho para la mayoría de las organizaciones sindicales, ya no solo para las centrales sindicales. Participan todos. Hay organizaciones sindicales que el país va a conocer que tienen 4.000 trabajadores afiliados que se benefician de la contratación colectiva. Hay organizaciones sindicales que superan los 3.000 trabajadores. El número de candidatos es muy amplio por parte de los trabajadores. Está el representante del FUT, está el señor José Villavicencio, que es un trabajador activo en una universidad del país. Está el señor Bedoya también, de centrales sindicales, que lo han enviado como candidato. Y los menciono a ellos porque ellos destacan dentro del movimiento sindical por bastante tiempo en Ecuador. También está el señor Osvaldo Chica, que es un trabajador activo dentro de CNT y actualmente presidente de la Central Única de Trabajadores. Está también el señor Edwin Salazar, que es representante de los trabajadores del sector educativo. Ellos son los principales candidatos a ser designados mediante votación de los mismos trabajadores para integrar el nuevo Consejo Nacional de Empleo y Salarios, que tiene una duración de 2 años. ¿Y cuántos se eligen? En la mañana se va a designar el sector de los empleadores. El sector de los empleadores se designa mediante votación. Ya están todos los candidatos y las papeletas electorales ya están elaboradas. Y en la tarde, a las 3 de la tarde, recibimos a los trabajadores. Entre ellos tendrán que escoger los delegados principales y los delegados suplentes. Si no, ¿cuántos principales y suplentes? 4 principales y 4 suplentes. Y si no logran ponerse de acuerdo y no obtienen la mayoría simple, vamos a una segunda vuelta, es decir, el día de mañana o el día miércoles. Eso nos ponemos de acuerdo el día de hoy. Y si no se ponen de acuerdo, me tocará como ministra de Trabajo designar de manera directa de entre los candidatos, tal como lo establece la norma jurídica. Ahora, este es un hecho importante, ministra, de acuerdo con el acuerdo 82 que nos citara. Todos tienen que ser trabajadores activos. ¿Significa que antes había dirigentes que no eran activos? No, así es. No habían representaciones con trabajadores activos. Es decir, eran designados de manera directa por el ministro de las centrales sindicales, de las personas que él conocía, que sí, que eran conocidos como dirigentes, pero no gozaban del derecho natural a ser representante. Debe ser... La legitimidad. Claro, debe ser trabajador, como usted lo establece, la legitimidad. Entonces, ahora también en esta terna tan amplia que hay, porque han enviado 2 candidatos, 3 candidatos por organizaciones sindicales, hay más de 50 candidatos por parte de los trabajadores. También yo les solicité la alternabilidad, es decir, hay mujeres candidatas también a ser representantes en el nuevo Consejo Nacional de Empleos y Salarios. Cuando habla de alternabilidad, ¿había dirigentes que se perennizaban en aquello?
Claro, el acuerdo ministerial 82 lo que hace es cumplir con una disposición que está en la Constitución de la República, el artículo 326, la disposición es el artículo 8, que señala que todas las organizaciones sociales en Ecuador deben gozar de la alternabilidad y la alternancia en las renovaciones. Hay que considerar también aquí lo que ha establecido la Corte Constitucional, que mantenerse por largo tiempo a través de la reelección no constituye un derecho, y al no ser un derecho es simplemente una expectativa que limita la participación de otros posibles candidatos. Entonces, después de este análisis efectuado por el Ministerio del Trabajo, después de estas disposiciones contenidas en la Constitución de la República, que también lo señala el artículo 96, yo les expresé al interior del seno del Consejo Nacional de Empleos y Salarios que teníamos que cumplir con la Constitución de la República. Por eso nace el Acuerdo Ministerial 82, en cumplimiento de las disposiciones de la Constitución de la República y también en cumplimiento de lo que establece el Convenio Internacional de la OIT, el 97. Señora ministra, cuando usted habla y reivindica la disposición constitucional de la alternabilidad, ¿significa que en el pasado hubo dirigentes eternos en centrales sindicales que se quedaban por muchos años y no había alternabilidad, al menos que tiene que haber reelección por una sola vez? Mire, yo tuve uno de los primeros casos que tuvo connotación nacional y fui convocada por la actual Asamblea Nacional en junio del año 2024 para rendir cuenta de por qué la señora Rosa Argudo llevaba más de 20 años en el sindicalismo. Cuando hice la exposición en el Pleno de la Asamblea Nacional, ellos pudieron entender que la reelección era una marca en las organizaciones sindicales. Reformaban los estatutos. Primero eran dirigentes por 2 años, reformaban los estatutos de las organizaciones sindicales y las cambiaban a 3 años. Después reformaban, ya no querían 3 años, sino 4 años. Y todo este proceso de reforma era aprobado por el Ministerio del Trabajo, incumpliendo con el artículo 326, numeral 8, y el artículo 96 había complacencia del Ministerio de la Constitución de la República. Sí, así es, había una complacencia. Entonces, para mí, lo más difícil fue entender lo que pasaba en el Ministerio del Trabajo, pero después enfrentar una realidad que nunca antes el movimiento sindical había vivido en el Ecuador, porque el sindicalismo no es malo. El sindicalismo es una de las organizaciones primarias dentro del movimiento obrero. Antes se llamaban organizaciones de auxilio mutuo, hasta que después nacen los sindicatos en Europa, por allá por el siglo XVII. Sin embargo, hubo una descomposición que llevó a la fractura de la esencia principal del sindicalismo. Y digo esta descomposición, ¿por qué? Porque se ha evidenciado en 2 grandes casos que han utilizado al sindicalismo, yo le diría para fechorías. Para fechorías habrían utilizado al sindicalismo nacional. En el caso de la señora Rosa Argudo, mire usted, la Asamblea Nacional en una senda decisión resolvió que la Fiscalía General del Estado la investigue por varios delitos. Esto nunca había pasado en Ecuador, nunca había pasado. Esa decisión para mí fue de mucho impacto, y tener que ir a la Asamblea a dar los argumentos de por qué había pasado este tipo de hecho, una descomposición. La señora tiene ya en este momento procesos muy avanzados en la Fiscalía General del Estado, y había un caso administrativo que el Ministerio de Trabajo lo tuvo que resolver mediante sumario administrativo, el caso de la hija que utilizó, siendo empleada dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, espacios físicos para colocación de máquinas. Era vendedora dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Todos estos hechos, a mí como ministra del Trabajo, me llevaron a una conmoción. Y decían, no puede ser que hayan utilizado al sindicalismo, una de las organizaciones más puras. ¿Por qué? Porque el sindicalismo en el Ecuador permitió
grandes avances en materia laboral, donde hubo respeto por parte de los presidentes y del seno legislativo con las sendas reformas que se hicieron en el Código del Trabajo. Entonces, esto ha sido de mucho impacto para el movimiento de trabajadores a nivel nacional. Y a mí, como ministra de Trabajo, me ha tocado dar la cara, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional ante la Organización Internacional del Trabajo, como lo hice en el mes de julio. En este año, el Estado ecuatoriano, siendo denunciado durante 10 años a través de mentiras. Yo tuve que ir a enfrentar mentiras a la OIT, porque le dijeron a la OIT que en el Ecuador no había sindicalismo, que en el Ecuador no se respetaban las organizaciones sindicales, que en el Ecuador habían lugares de concentración, así como existieron los lugares de concentración nazi, aquí habían campos de concentración de trabajadores. No es posible que durante 10 años se haya emitido a través de falsedades y se haya conseguido una imagen tan difícil del Ecuador a nivel internacional. El Ecuador había sido ubicado como el segundo país peor del mundo en relaciones laborales, sin ninguna prueba. Y cuando me tocó enfrentar... Al contrario, dirigentes que se perennizaban, quienes denunciaban esto. ¿Y sabe por quién fueron presentadas todas estas denuncias? Por personas que no eran dirigentes sindicales. Y a la par presentaron además un conjunto de reformas en la Asamblea Nacional en la que pretendían que las organizaciones... Ahora, en estos últimos 10 años, que las organizaciones sindicales, para tener sindicato, con 10 personas, yo armé un sindicato. Que los cobros que se hacen por cuotas sindicales se le cobre a todos los trabajadores, aunque no sean sindicalizados, y que se le cobre no el salario básico, sino de las remuneraciones. En las reformas también se planteaban que se permita que la persona que hace como líder de organización sindical, aunque no tenga una organización sindical, se le genere estabilidad por 2 años hasta que forme el sindicato. Que cuando el Ministerio de Trabajo pida a la organización sindical en el momento en que registre que le falta un documento o 2 documentos, es decir, cuando el ministerio le rechaza por falta de documentación, con ese rechazo vayan donde un juez de trabajo para que el juez de trabajo les legalice la organización sindical. Todo esto era parte de las denuncias ante la Organización Internacional del Trabajo. Además, la principal denuncia, que el Estado ecuatoriano persigue a todos los dirigentes sindicales, sin ninguna prueba. He tenido que presentar senda documentación ante la Organización Internacional del Trabajo para decir que en el Ecuador se respeta el sindicalismo. Nosotros registramos y cambiamos directivas de acuerdo a las directivas que presenta, porque fenecen los periodos en un aproximado de 5 organizaciones sindicales por mes. Contratos colectivos, más de 5 contratos colectivos de acuerdo al promedio por mes. La semana pasada hemos concluido 2 negociaciones de contratos colectivos en Petroecuador y en el sector de la salud. En definitiva, le he demostrado a la Organización Internacional del Trabajo que esta campaña en contra del Estado ecuatoriano ha tenido fines oscuros, pero lo principal, destruir al Estado ecuatoriano con una pésima imagen. He posicionado al Ecuador a nivel internacional con lo contrario. No hay país en el mundo donde se pague el 13º. No hay país en el mundo donde se pague la 14ª remuneración. No hay país... La jubilación patronal. No hay país en el mundo donde se pague la jubilación patronal. No hay país en el mundo. No hay. Donde la presidencia de la República tenga un sindicato. No hay país en el mundo, por lo menos aquí en América Latina, que tenga una constante de firmas de contrataciones colectivas. Pero yo entiendo por qué el ataque al Estado ecuatoriano. ¿Y por qué? Porque estos dirigentes lo que han buscado es tener un posicionamiento internacional para convertirse en voceros internacionales. Cuando yo hice la exposición y presenté la documentación, evidentemente hubo un silencio, porque no pudieron contradecir, porque no tenían pruebas. Estaban engañados en la OIT. Exactamente, lo estuvieron durante 10 años y creo que el Ecuador debe continuar participando en los organismos internacionales en los que se hace evidente las relaciones laborales. Hoy el Ecuador tiene reglamento de lucha contra el acoso laboral, sector público y sector privado.
tenemos, la semana pasada se firmó el reglamento para evitar los riesgos laborales en el sector público y privado en obra pública. Este reglamento no existe en ningún país de América Latina. Los reglamentos sobre acoso laboral tampoco existen y yo se los he puesto ya en conocimiento de la Organización Internacional del Trabajo, no solo de manera física. He conversado con ellos a fin de que vean cómo la política laboral con estos reglamentos complementan y refuerzan los derechos de los trabajadores. Bueno, en casuística, señora ministra, hay dirigentes sindicales. El caso de Richard Gómez, impresentable. Él entró al Consejo Directivo del IES representando a los trabajadores, entró por la ventana con una decisión de un juez de Quevedo, pero ahora, como se destapó el señor Gómez, que tiene la posibilidad de irse a curar en Miami, dirigente sindical, que ya no estaba trabajando, simplemente ahora la Fiscalía le ha llamado a investigar por el presunto desfalco en CENEL, y el argumento desde Miami, la semana anterior publicó Diario Expreso que el dinero, $800,000 que estaban en las cuentas que desaparecieron, dijo que no ha desaparecido, que primero es para compra de botas. ¿Será que $800,000 compran en botas en la empresa, por un lado? Y por otro, una teoría increíble que sostiene en esta entrevista, que el dinero no es del comité de trabajadores, sino un agente de retención. Legalmente, el agente de retención frente al pago de impuestos es una empresa legalmente constituida. El sindicato, agente de retención, ¿de qué? Yo creo que el acuerdo ministerial 82 tuvo el primer efecto y fue justamente esto. Este acuerdo ministerial 82 de las organizaciones sindicales que lo que hizo fue reformar un acuerdo ministerial que fue el acuerdo ministerial 012 del año 2024, y lo hice porque además la OIT me dijo que no permita la prórroga de las organizaciones sindicales. Con ese llamado de atención, nosotros hicimos este nuevo acuerdo ministerial, porque los acuerdos ministeriales yo los pongo siempre en conocimiento de la Organización Internacional del Trabajo, a fin de que vean el cumplimiento del ministerio. Pero me dijo, ministra, no permita prórroga. Deben, en las elecciones de los sindicatos y de las organizaciones sindicales, deben convocar con 90 días de anticipación. Así deben estar en los estatutos. ¿Qué sucede cuando hay prórroga? Simplemente deben autoconvocarse para dar paso a un nuevo proceso electoral. Entonces, en el caso de CENEL, ellos tenían el proceso electoral que haber sido convocado en diciembre del año 2024, porque fenecía en febrero. Con la vigencia de este acuerdo ministerial, ellos se autoconvocan, los trabajadores de CENEL, y este señor de apellido Gómez deja de ser secretario general. Forman un nuevo comité de empresa provisional, porque eso dice el acuerdo ministerial, por 90 días hasta que elija. Muy bien, ¿qué sucedió? El ministerio recepta la documentación y lo registra. Con el registro del Ministerio del Trabajo, de la directiva del señor Daniel Garcés, él acude a la entidad bancaria donde se encontraban los dineros de las cuentas del mes de agosto. Y él... Concurre Gómez. Concurre el señor Daniel Garcés, el nuevo secretario general provisional. Porque el acuerdo ministerial pone en contexto la ley 180. Esta ley 180 señala que deben rendir cuentas ante el Ministerio del Trabajo respecto a los valores económicos que tienen por cuotas sindicales. Esta ley 180 no se venía cumpliendo en Ecuador. Esta ley 180 está vigente desde 1984. Desde agosto de 1984. Y yo la puse en contexto y les dije, hay que cumplir con la ley 180. Entonces, el dirigente Garcés nos dice, hemos encontrado estos valores económicos. ¿Por qué? Porque la ley 180, que se pone en vigencia, y el acuerdo ministerial 82 les da un plazo de 90 días para que todas las centrales sindicales, la de primer nivel, presenten los balances económicos ante el Ministerio de Trabajo, tal como dice el acuerdo, rendición de cuentas económicas. Entonces, él me dice, mire señora ministra, tengo esto, tengo 57 centavos, pongo en conocimiento. Es decir, él está cumpliendo con el acuerdo 82 y con el acuerdo 82 y la ley 180. ¿No pudieron determinar quién sacó esa plata? No, está todo. Está... Richard Gómez sacó.
Bueno, allí aparecen nombres del hermano, allí aparecen un sinnúmero de nombres. Yo me he dado la paciencia para ir revisando de acuerdo a lo que dice este señor de apellido Gómez, que ha pagado ya y que compró las botas, pero ahí no aparece ninguna empresa de botas. Yo le quiero decir lo siguiente, a mí sí me ha llamado muchísimo la atención, porque él no podía ejercer la función de dirigente, por una sencilla razón: él ya no era trabajador activo, él estaba con servicios prestados ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como vocal. Y ¿No se le acabó eso? Sí, se le acaba ahora en agosto, pero según lo que él ha expresado públicamente, él venía desempeñándose como dirigente sindical, tanto en CENEL como en la Central Única de Trabajadores, que es la central que agrupa también a CENEL. Él ya no podía ejercer las funciones porque no era trabajador activo. Volvemos a la historia anterior. ¿Cómo yo soy dirigente si no gozo del estatus natural de ser trabajador? Esa dirigencia debía estar en manos de la segunda persona o de quien haya sido designado mediante asamblea para que asuma la representación principal. Entonces, creo que a la Fiscalía General del Estado, donde se encuentra ahora el caso del señor Gómez, que por cierto, no es el primer caso. La Corte Constitucional, en la sentencia del 14 de febrero del presente año, solicitó la investigación previa por los famosos acciones de protección que permitieron el pago de $80 millones. Él fue el autor intelectual de haber Gómez. Y él es la persona, y él lo admite porque él era procurador. Él les dijo a los trabajadores que eso sí se podía. Entonces, los 9 jueces de la Corte Constitucional ya rindieron la versión. Ya ellos rindieron la versión libre. ¿Y estarán devolviendo ya esos 80 millones? Y el caso está en una etapa muy avanzada, en esta primera fase de investigación que se llama indagación previa. Yo creo que hay bastante trabajo por parte de la Fiscalía y que los trabajadores no pueden seguir siendo burlados y engañados por quienes han usufructuado la historia del sindicalismo en Ecuador. Un tema final por ahora. Gracias por responder a tanta inquietud, señora ministra. Tema de la jubilación patronal. A propósito, había diálogos. ¿Cuándo se concreta esta aspiración para evitar que los trabajadores que llegan a 19 años sean despedidos y se busque una especie de fondo, como se ha venido hablando, para que los trabajadores como cuenta individual puedan seguir y no sean despedidos? Los diálogos concluyeron hace 10 días. Ahora el nuevo Consejo Nacional de Empleo y Salario va a conocer de manera muy detallada todos los diálogos que se efectuaron. Muchos de ellos participaron en todas estas sendas conversaciones que iniciaron en el mes de mayo. Una vez que se consolide todos los criterios expuestos por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por los trabajadores y por los empleadores, buscaremos cuál es la línea más justa, más equitativa para evitar todas estas inequidades que se han venido generando y que los trabajadores han venido reclamando. ¿Y en qué tiempo puede estar esto? Yo creo que en no más de 15 días, porque al elegir este nuevo Consejo Nacional de Empleos y Salarios sería uno de los primeros puntos a conocer. Bien, muchas gracias a la señora ministra del Trabajo, doctora Ivonne Núñez, por responder a estas inquietudes de su ministerio. Muy amable, ministra. No, muchísimas gracias y a las órdenes siempre. 8 o 6 minutos, vamos a una pausa y volvemos con el gobernador de la SUAY, Javier Bermúdez, para hablar sobre el proyecto Quinzacocha y Loma Larga en el austroecuatoriano. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Un deportista puede tener talento, puede darlo todo, pero si no tiene apoyo, está solo. El verdadero esfuerzo necesita apoyo. Por eso, el programa de fomento deportivo de Banco Pichincha y Crisfe están ahí, antes, durante y después de su carrera, con salud, educación y bienestar emocional.